Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio en el interesante y actual libro de Apocalipsis. Hemos llegado, y este será el tema de nuestra sesión hoy, al capítulo 12 de Apocalipsis. Pero quizás no esté de más hacer un breve recorrido muy rápido de lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Recordarán que hubo un momento en que se abrió un libro que contenía 7 sellos, donde estaba todo el plan futuro para traer el reino de Dios a este mundo. Y el encargado de ejecutar ese plan sería el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ese plan no se iba a cumplir en principio porque los hombres voluntariamente quieran ceder el trono al Señor Jesucristo, quien por otro lado es el legítimo rey de este mundo. Por lo tanto, eso ha de ocurrir por medio de diferentes juicios y castigos. Comenzamos viendo que cuando se desataban los 7 sellos, pues aparecieron distintos juicios bajo la forma de 4 jinetes en principio, los 4 jinetes del Apocalipsis tan conocidos, que traían diferentes juicios sobre la tierra. En aquel momento, si recuerdan nuestro estudio en el capítulo 6, pues ya comentamos que aquellos no eran juicios directos de parte de Dios, sino que por el contrario tenían que ver con que Dios dejaba al hombre sufrir las consecuencias de sus propios pecados y de sus propios actos de rebeldía. Bien que Dios en su misericordia aplacaba y moderaba esas cosas. También vimos que según se acercara el fin, esas señales irían aumentando en su intensidad. Y esto quizás sea una cosa que en el día de hoy pues debemos de reflexionar seriamente cuando estamos viviendo momentos en el que están pasando cosas que no tenemos memoria histórica, o yo no recuerdo que nunca haya pasado lo que estamos viviendo ahora, pues con este virus, el coronavirus o otras cuestiones que están surgiendo en nuestro entorno, países enteros que entran en cuarentena, en aislamiento increíble. Yo nunca en mi vida he visto esto, ni lo recuerdo, ni he oído mención de nada parecido. Y el temor generalizado en todos los países, en algunos más que en otros. Bueno, pues quizás haya que escuchar con claridad la voz de Dios, que nos habla de la forma en la que a veces únicamente escuchamos, que es por medio de cosas de este tipo. Empezamos a entender lo frágil que es nuestra vida, que un bichito microscópico se mete y no sabemos bien cómo se mete en nuestro organismo y acaba destruyéndonos y produciendo el caos. Es tremendo. No somos tan autosuficientes como pensamos ni tan poderosos. Somos criaturas creados por Dios y Él es el legítimo rey y estamos en rebelión contra Él. Y estas cosas, algunos se preguntan, ¿por qué pasan? Bueno, pasan porque el hombre no quiere tener en cuenta a su creador y Dios le deja que sufra las consecuencias de sus propios actos, no de otras cosas. Ahora, una vez que pasamos aquellos sellos, en el último sello, en el 7º sello, eso dio lugar a otra serie de juicios que venían con 7 trompetas. Y aquí ya la cosa cambia por completo en relación a lo anterior, porque allí sí que vimos que Dios mismo interviene trayendo juicios. Ahí sí que es Dios quien ya trae castigos muy severos. Y tenía que ver, aunque eran juicios todavía parciales, pero la tercera parte de la tierra, de la naturaleza, del mar, del agua potable, fue destruido. Y los hombres también, una tercera parte de la humanidad. Muy duros, muy duros. Cuando llegamos a la 7ª trompeta, hubo un cántico de alegría en el cielo porque se celebraba ya la victoria final del Señor Jesucristo. El reino de Dios se iba a establecer ya definitivamente en este mundo. El tiempo se había acabado. Ahora, esperaríamos inmediatamente ya que pasáramos directamente a la segunda venida del Señor Jesucristo y su entronización en este mundo. Pero, como viene siendo habitual en Apocalipsis, nuevamente se abre un paréntesis donde estamos viendo diferentes acontecimientos que han de ocurrir en el futuro, diferentes personajes. Ahora vamos a leer este pasaje y vamos a ver varios personajes que aparecen por primera vez en el relato de Apocalipsis y que van a tener mucho que ver con la historia final de este mundo. Y nos va a ir mostrando poco a poco
que el tiempo todavía no llega inmediatamente porque es necesario que algunas cosas previas se cumplan. De todo esto tendremos que hablar en esta y en las próximas sesiones. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción que nos puede servir un poco para conectarnos con lo que ya hemos estudiado, vamos directamente ya al capítulo 12 de Apocalipsis. Y aunque en esta sesión no vamos a tratarlo entero porque es imposible por causa del tiempo, vamos a leer no obstante todo el capítulo porque nos conviene estar, como ya digo habitualmente, bien familiarizados con el texto bíblico. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, pues como decía, aquí aparecen nuevos personajes en el relato que han de tener importancia a continuación. Entre ellos, pues está una mujer vestida del sol, un dragón escarlata, un niño varón que está a punto de nacer, una tercera parte de las estrellas del cielo, Miguel y sus ángeles, un gran águila, diferentes personajes que tenemos que ir identificando a través de la propia escritura. Ya hemos explicado esto otras veces, lo vuelvo a repetir, no es cuestión de dejar llevar nuestra imaginación hasta donde nos lleve, porque eso no es una buena, no hay rigor en eso, y podemos llegar a cualquier conclusión. El libro de Apocalipsis está al final de la Biblia en gran medida porque para conocerlo es necesario previamente haber estudiado y conocer las otras partes de la Escritura, porque Apocalipsis una y otra vez hace referencia a esas partes, y es ahí donde tenemos que buscar los datos que nos hacen falta para identificar cada uno de esos símbolos. Es verdad que en otros casos no nos hará falta esto porque el propio pasaje nos da la idea, nos da la identificación concreta.
Bueno, empecemos entonces con nuestro relato. Primero, una mujer vestida del sol. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y lo primero que nos tenemos que preguntar, como estaba diciendo, es ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿Se trata de una mujer concreta, con nombres y apellidos, o por el contrario hace referencia a un grupo de personas? Bueno, para empezar debemos de notar cómo aparecen en el libro de Apocalipsis, en los próximos capítulos, otras mujeres que son mencionadas. Y vamos a ver que en todos esos casos no tiene que ver con mujeres concretas, con una mujer, como digo, con nombre y apellido, sino que tiene que ver con colectivos. Por ejemplo, en el capítulo 17 va a aparecer la gran ramera, y allí no es una mujer, sino que es un sistema religioso corrupto que persigue a los creyentes. Más adelante, en el capítulo 19, veremos la contrapartida de la gran ramera, que es la esposa del Cordero. Y nuevamente allí, la esposa del Cordero no es una mujer literal, sino que es un colectivo de personas, que también viene determinado allí. Es la iglesia del Cordero. Por lo tanto, no es descabellado pensar que esta mujer que aparece aquí, vestida del sol, pues no haga referencia a una persona concreta, sino a un colectivo de personas. Ahora, ¿a cuál? ¿A quién? Bueno, curiosamente, Juan, en su pasaje, en su relato, pues hace referencia a varios símbolos. Fíjense que aparece en este versículo, en el versículo 1, el sol, la luna, 12 estrellas. Y, curiosamente, pues encontramos los mismos elementos en un sueño que José tuvo cuando todavía estaba en Canaán con su familia, con los otros hijos de Jacob, con su padre, con su madre, estando allí. Eso es un relato que pueden encontrar en Génesis, en el capítulo 37, versículos 9 al 11. Y aquí, esta similitud en los elementos, que aparezcan los mismos elementos en Génesis, en la historia allí y en Apocalipsis, nos llevan a una cuestión que puede no estar muy clara para algunas personas, para algunos creyentes, y es que es la forma en la que el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Todos los creyentes asumimos que cuando hay una profecía que dice tal cosa va a ocurrir, pues nosotros decimos, esto se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Pero no siempre es una profecía lo que se cumple, y esto es lo que puede resultar un poco complejo a algunas personas, a algunos creyentes. Y es que en el Antiguo Testamento hay patrones históricos que se repiten, que son un molde que se va repitiendo una y otra vez y que nos da claves para entender las cosas. Esto sería un estudio aparte, ya por supuesto no tengo ahora tiempo de detenerme en ello, pero es una de las formas habituales en la que los autores del Nuevo Testamento utilizan el Antiguo Testamento. Y aunque no se estudia mucho en hermenéutica, sería una de las cuestiones más importantes a estudiar seguramente. Bueno, vamos a este pasaje en Génesis, como digo, capítulo 37, versículo 9 al 11, donde encontramos estos elementos. Dice este versículo, dice, José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, los mismos elementos. Bueno, ¿y cuál fue la interpretación que se le dio allí? Pues Jacob, como acabamos de leer, le dio la interpretación. El sol era el mismo, el padre de la nación de Israel. Las 11 estrellas, las 12 estrellas serían los hijos de Jacob. Por lo tanto, pues ya tenemos algunas claves. Si esto fuera así, si estamos colocando correctamente el patrón, pues lo que estaríamos viendo es que estos símbolos hacen referencia a la nación de Israel. Pero una cosa muy interesante es que hacen referencia a la nación de Israel en un momento concreto. De hecho, cuando todavía no eran nación. Porque aquí Jacob y sus hijos viajaban por la tierra de Canaán
buscando pastos para sus ganados, pero más que una nación, lo que eran era simplemente un clan familiar. Y el sueño de José, lo que estaba anunciando de antemano, es que entrarían en Egipto y el propio José sería un medio de salvación para esa familia y además un medio para que llegaran a constituirse como nación. Porque cuando Israel, la familia de Jacob, de Israel, salió de Egipto, ya salieron como una nación. Es decir, no existían como nación en este momento cuando José tiene este sueño donde aparece el sol, la luna y las estrellas. Pero ese sueño ya anticipaba la formación de la nación. Si nosotros volviéramos, y por cierto, la formación de la nación en medio de grandes adversidades. Recuerden que en Egipto Faraón, pasados varios siglos, intentó acabar con toda la nación de Israel, matando a los hijos varones porque tenía miedo de ellos, porque se estaban multiplicando en extremo y se estaban haciendo más poderosos que ellos. Por lo tanto, una familia que no era nación llega a ser una nación en medio de dificultades. Y ahora en Apocalipsis creo que lo que estamos enfrentando, con lo que nos estamos encontrando es con algo similar. Ya estamos hablando ahora de los últimos tiempos. Israel seguirá siendo una nación. Digamos que es como si resurgiera de sus cenizas y volviera a existir. Claro, hoy nosotros examinamos esto, de lo que estoy hablando, y no tiene más misterio, porque Israel ahora mismo, desde el año 1948, pues regresó a su tierra y se constituyó como una nación. Entonces, esto que digo no tiene nada de novedoso, pero piensen que esto fue escrito hace un montón de siglos, a finales del siglo I. Por lo tanto, en ese sentido sí que era muy importante, porque cuando Juan escribe el Apocalipsis, en el año 90, 90 y tantos, pues lo que pasaba allí es que Israel había sido deportado en el año 70, había sido mandado a la gran diáspora por todas las partes del mundo y habían desaparecido como nación. Pero Dios estaba diciendo por medio de este pasaje en Apocalipsis que Dios va a preservar a la nación de Israel. Y llegará un momento que aquello que está disperso, que sí que existen algunos, pero que están dispersos, que no se le puede llamar de ninguna manera nación, surgirán nuevamente de sus cenizas y se constituirán en una nación. Y eso es lo que ha pasado, tal como nos anuncian varias partes de la Escritura. Y aquí tenemos una verdad que es señalada una y otra vez a lo largo de las Escrituras, y es que Dios está comprometido a que la nación de Israel va a continuar existiendo, a pesar de todas las dificultades por las que tenga que pasar. Fíjense cómo lo expresó en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 35. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios se ha comprometido, no va a fallar en su plan. Y ahora el libro de Apocalipsis nos traslada nuevamente a un momento en el que Israel resurge como nación, cuando no existía. Y yo creo que, sin dogmatizar, por supuesto, porque estamos hablando de eventos del porvenir, entiendo que esta mujer hace referencia a la nación de Israel y estamos ya colocándonos en los últimos tiempos porque esa nación ha vuelto a ser nación, después de muchísimos siglos que no lo fue. Un hecho que nunca ha ocurrido con ninguna otra nación. Busquen en los anales de la historia y se van a encontrar que no hay nada parecido. 2000 años después, casi 2000 años después, Israel, o 1900 años después, Israel, que había vagado por el mundo perseguida hasta casi quedar exterminada completamente, vuelve a ser nación. Pues una cosa muy interesante. Pero creo que aún hay más datos que nos pueden ayudar a identificar a esta mujer. En todo caso, otro de ellos, pues es que es un símbolo que no es nuevo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, se habla de ella como una mujer, incluso que da a luz. Luego vamos a hablar un poco más de ello. Ahora, los símbolos que son aquí usados para describir a esta mujer
realmente son muy sugerentes. Fíjense que está vestida del sol, lo que nos da a entender que es una mujer que posee cierta gloria, resplandor celestial, dignidad, una posición exaltada. De hecho, lleva la luna a sus pies. Bueno, y Israel realmente fue así, desde cierta perspectiva al menos. Desde otra perspectiva es un pueblo rebelde, un pueblo que ha abandonado a su Dios, que no cree en el Mesías, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del honor que Dios le ha dado, inmerecidamente, y que ellos en muchas ocasiones no han sabido corresponder, pero desde esta perspectiva del honor que Dios les ha dado, pues son un pueblo especial, muy especial. No por lo que ellos son, sino por lo que Dios les ha dado. Y dice también que tiene una corona de 12 estrellas, que nos recuerda el dominio que Dios le ha prometido en el futuro, una corona, dominio. Por lo tanto, pues toda la visión en su conjunto pues nos sugiere gloria y nos sugiere luminosidad, teniendo en cuenta que tanto el sol, la luna y las estrellas son nuestras fuentes de luz en este mundo físico, ¿no? Por lo tanto, pues la visión tiene este objetivo, mostrarnos la gloria de esta mujer, de Israel, de la nación de Israel. Pero continuemos. Dice el relato que, estando encinta, clamaba con dolores de parto. Y es que esta mujer es presentada justo en el momento en que estaba dando a luz. Y podemos escuchar los dolores, la angustia de su alumbramiento. Más adelante, pues nos va a decir en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y quién es este hijo? Bueno, es fácil identificarlo, porque aquí nuevamente Juan utiliza una cita del Antiguo Testamento, en esta ocasión del Salmo 2. Dice que un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y los propios apóstoles en varias ocasiones comentaron que se refería al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios que venía a este mundo a gobernar con vara de hierro. Eso lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 33, en Hebreos capítulo 1 y versículo 5, y nuevamente en Hebreos capítulo 5 y versículo 5. Y es que de Israel vendría el Mesías, el que gobernaría con vara de hierro a todas las naciones. Este es uno de los grandes privilegios de Israel, de la nación de Israel. Fíjense lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Tienen muchas bendiciones, pero ahora fíjense, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De Israel vino Cristo. Por lo tanto, este nuevo detalle también nos ayuda para identificar quién es la mujer. La mujer es Israel. Según esto, es de Israel que vino el Cristo, tal como había sido prometido en infinidad de ocasiones a la nación. Por otro lado, esta figura, como decía antes, la figura de Israel como una mujer que está encinta, no es nueva. La pueden encontrar con frecuencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 4, versículo 31, en Isaías capítulo 66, versículo 7 al 9, en Isaías 13, versículo 8, Isaías 21, versículo 3, Oseas capítulo 13, versículo 13 también. Por lo tanto, creo que es bastante claro, me parece, que esta mujer hace referencia a Israel, de quien surgiría el Mesías. Ahora, ¿a qué momento hace referencia esta visión? Y aquí, pues, es complicado, porque creo que a lo largo de todo el pasaje se están mezclando, creo que intencionadamente, tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Y es muy difícil entrar con el bisturí y seccionar y decir esto va a un lado, esto va al otro. Creo que hay ciertos patrones que empiezan a cumplirse en un momento, que no agotan su cumplimiento y que se vuelven a repetir ya con un cumplimiento final y definitivo en la última parte del tiempo, de la historia de la humanidad. Pero veamos entonces, contestando a esta pregunta, ¿a qué momento se refiere esta visión cuando la mujer está encinta? Encajaría perfectamente
en ciertos sentidos al menos, con la primera venida del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en Belén cuando nació el Señor. Unos magos venían de Oriente buscando al Mesías, al rey de los judíos que había nacido. Y en lugar de ir directamente a Belén, pues fueron a la capital, a Jerusalén, y allí preguntaron a Herodes, o Herodes se enteró. Y entonces Herodes se encendió en ira, porque él, por supuesto, no estaba dispuesto a aceptar nadie aparte de él como rey de Israel. Era el rey, él era el rey, pero en realidad era un usurpador, y él lo sabía, porque no era un descendiente de David, porque además no era ni siquiera israelita, era idumeo, era de Edom, de un país extranjero, estaba allí puesto por el Imperio Romano, por lo tanto, él era un usurpador, y el hecho de que hubiera nacido el Mesías auténtico, legítimo, descendiente del rey David, un judío, pues esto le hacía peligrar. Pensaba que de repente vio que su trono se tambaleaba y que su puesto estaba en peligro. Así que, sin dudarlo, se volvió como una fiera y intentó acabar con el Mesías, y en ese intento pues no dudó en matar a todos los niños de Belén o en las aldeas alrededor, comportándose como una auténtica bestia. Y en ese sentido podríamos decir que se parece a este dragón que encontramos aquí en Apocalipsis, que hace lo mismo, que según nace ese niño, está esperándolo para matarlo. Así que podríamos decir que se cumplió en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como decía hace un momento, creo que no debemos de pensar que ahí se agota todo el cumplimiento de lo que se está exponiendo aquí en Apocalipsis, sino que todavía el contexto en Apocalipsis parece apuntar mucho más incluso a la segunda venida del Señor Jesucristo. Para empezar, notemos este salmo que hemos mencionado, el Salmo 2, en el que Dios anuncia que establecería a su Hijo como el Rey soberano de este mundo. Fíjense, en el Salmo 2, versículos 7 al 9, dice literalmente así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pablo, como he mencionado antes, utiliza este salmo en su predicación en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, y explica a qué se refiere. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 32 y 33. Él dice que hace referencia a la resurrección del Señor Jesucristo, a la resurrección y por supuesto a su ascensión y a su entronización en el cielo. Y, por supuesto también, pues juntamente con eso, Él está sentado en el trono, de allí va a regresar en su segunda venida para establecer también su trono en este mundo. Esto es lo que falta. Entonces, el Salmo 2 tenía que ver con esto, con la ascensión, entronización del Hijo después de haber muerto por los pecados de los hombres, asciende al cielo y desde allí volverá a este mundo para establecer su reino en este mundo de una forma visible, cosa que no ocurrió en su primera venida, porque no podemos decir que Él haya establecido, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto no ocurrió en su segunda venida, en su primera venida, perdón, pero sí que va a ocurrir en su segunda venida. Ahora, volviendo otra vez al Antiguo Testamento, porque ya digo que estos pasajes son densos y yo entiendo que son difíciles, para mí son bastante complicados de explicar y no sé si lo consigo siquiera, pero son complejos porque hay una cantidad enorme de referencias cruzadas con toda la Biblia. Y en este sentido hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que es paralelo, casi diría que es una copia. Más bien volvería otra vez a la idea anterior, es un patrón que vuelve a repetirse. Fíjense en Isaías, en el capítulo 26 de Isaías, versículo 17. Isaías 26, versículo 17. Como la mujer encinta, otra vez lo mismo, la misma figura, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime
y da gritos en sus dolores, nuevamente lo mismo. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Otro elemento más que aparece en el texto de Apocalipsis, el dragón que está en el mar. ¿Y por qué digo que estos dos pasajes son muy parecidos, van paralelos y son incluso, hay cierto patrón aquí? Bueno, para eso hay que estudiar el contexto histórico de Isaías. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Bueno, Isaías se refiere a Israel como una mujer encinta que está para dar a luz, pero que finalmente da luz y no hay ningún niño, simplemente dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos. Es el clamor del resto fiel que se encuentra allí esperando que Dios intervenga y no pasa nada, no viene esa liberación esperada, aguardada. Después de tanto dolor, de tanto gemir, no hay nada. Dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra. Estos eran castigos de parte de Dios a su pueblo por su infidelidad. En este momento Isaías se refiere al castigo que sufriría Israel en Babilonia por causa de sus pecados. Pero serían dolores que no producirían ningún tipo de liberación. Serían simplemente dolores por el castigo, por esa infidelidad reiterada del pueblo de Israel. Eran muy resistentes a la voz de Dios, no querían escucharle y estaban constantemente desobedeciendo. Ahora, el resto fiel, del que Isaías como profeta es portavoz, podríamos decir, pues sigue clamando a Dios pidiendo restauración. Y entonces Dios le contesta. ¿Y cuál es la contestación de Dios? Dice, sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Aquí quizás no debamos de entender este concepto de resurrección como la resurrección física que esperamos los creyentes, sino aquí, más bien en el contexto, lo que indica es la resurrección, la restauración nacional. Ese pueblo de Israel perdido, nuevamente metido dentro, llevado cautivo en Babilonia y habiendo perdido su identidad, habiendo perdido su gobierno, habiendo perdido los descendientes, los reyes descendientes de David, habiendo perdido el templo destruido, habiendo perdido la capital del reino, Jerusalén, destruida también, ellos mismos deportados, ya no eran nación. Y Dios dice, después que os castigue en Babilonia, os resucitaré, os restauraré, volveréis a ser nación. Nuevamente volvemos a lo de antes. Este interés, este compromiso de parte de Dios, que de ninguna manera Israel va a dejar de existir en el tiempo. Y entonces dice que eso va a ocurrir, pero Dios les advierte, dice, yo os voy a restaurar como nación, pero antes tienen que ocurrir dos cosas, o tres cosas. Tiene que haber una disciplina de vuestros pecados para que entendáis, para que aprendáis, para que os arrepintáis, y después de que ellos mismos hubieran sido juzgados, tendría que ser también juzgada Babilonia. Y esto es algo que también aparece aquí, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Que esto hacía referencia a Babilonia, que los tenía cautivos. Dios juzgará también a Babilonia. Y finalmente dice que matará también al dragón que está en el mar. Esto, si lo trasladamos a Apocalipsis, es idéntico. ¿Dios va a juzgar a Israel? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque son incrédulos, no quieren creer en el Mesías, la inmensa mayoría. Y habla de la gran tribulación en ese periodo final de Israel, pero serán constituidos nuevamente
como nación, pero Dios los castigará y los depurará. Luego, ¿qué más ocurrirá? Babilonia tenía que ser juzgada, y vamos a ver en Apocalipsis, en los capítulos siguientes, que Babilonia, ese gran sistema religioso corrupto y comercial y que se alza contra Dios, es juzgado. Y finalmente, que vamos a ver también en Apocalipsis, lo mismo que en Isaías, que el dragón, la serpiente antigua, será juzgada también. Bueno, ahí en Isaías hace referencia al Leviatán, al serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa. Bueno, veremos también en Apocalipsis que van a aparecer dos serpientes, dos bestias más, una que surge del mar y otra que surge de la tierra, que son en los que el dragón deposita su autoridad. Por lo tanto, aquí ya tenemos el patrón, que digo que es un patrón porque se repite una y otra vez también en el Antiguo Testamento, y ahora ya lo vemos confirmado incluso de forma muy clara en el libro de Apocalipsis. ¿Dios tiene un futuro para la mujer, que es Israel? Por supuesto. ¿Ese futuro pasa por el castigo por su infidelidad? Por supuesto. Antes de que pueda retomar el reino y Dios conteste al resto fiel y diga y los coloque en ese lugar de privilegio, ¿Dios tiene que juzgar Babilonia? Sí, en Apocalipsis lo veremos. ¿Dios tiene que juzgar al gran dragón? Sí, veremos la lucha viniendo en la segunda venida del Mesías, viniendo a luchar contra el dragón y sus ángeles, derrotándolos definitivamente y estableciendo un reino para Israel en esta tierra. Por lo tanto, todo esto se cumple perfectamente. Yo sé que puede ser un poco complicado de entender, pero examínenlo con calma y vayan viendo estos patrones cómo se repiten. Y no es la única vez, aparecen más veces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, pues Dios va a castigar a su pueblo, les va a liberar de sus enemigos y les va a engrandecer en el futuro. Y eso ocurrirá cuando venga el Mesías. No va a ocurrir por sus propias fuerzas, porque ellos tengan la habilidad, la capacidad económica, el poder militar, se impongan, si no son nadie, si son unos pocos millones de judíos en medio de, bueno, para empezar, de cientos y cientos de millones de árabes, musulmanes, pero es que incluso en el conjunto de las naciones es una nación insignificante. Si ha de gozar de esa época de esplendor, solamente será posible cuando venga el Señor Jesucristo. Miqueas, el profeta, lo dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pero, como decíamos, pues Israel tiene que ser juzgado previamente. Y Miqueas, un poco más adelante, en el versículo 9, incide en esto. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Nuevamente la misma ilustración, ¿ven? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Otra vez el mismo patrón que en Isaías y que aquí en Apocalipsis. Bueno, pues Israel desde luego ha regresado del cautiverio, ya se han formado como nación, pero el cumplimiento de todo esto todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque se ha cumplido solamente la primera parte, son como ese valle de huesos muertos y secos que vio el profeta Ezequiel. Se han juntado todos los huesos. Dese en cuenta ahí en aquella profecía de Ezequiel que hay dos etapas diferentes. Los huesos se juntan, los músculos se incorporan, pero no tienen vida, hasta que cae el Espíritu de Dios sobre ellos. Pues ellos ya se han formado, ahora ya son esqueletos, antes eran huesos dispersos y muy secos. Ahora ya no solamente son esqueletos, sino que además ya tienen figura de hombre, pero no tienen el Espíritu de Dios, no creen, y eso todavía está por ocurrir. Pero el hecho de que ya ha empezado a cumplirse todo eso, lo que nos da a entender es que finalmente Dios va a cumplir, por supuesto, también el resto. Bueno, vayamos adelante con nuestro texto y veamos otro personaje más que aparece en el relato. En este caso, un gran dragón escarlata, versículos 3 y 4.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí tenemos este nuevo personaje, un gran dragón escarlata, pero aquí no nos tenemos que romper la cabeza porque el propio texto nos dice de quién se trata. Dice en el versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ese dragón, esa bestia, nuevamente relacionada con aquel relato profético de Daniel, cuando él vio el último de las 4 bestias, terrible en gran manera, diferente de todas las bestias anteriores, que representaba un rey o un reino que aparecería al final de la historia y que, espantoso en gran manera, que también haría guerra contra los santos. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos como esta bestia, este dragón que aparece aquí también, que tiene 10 cuernos, el versículo 3 lo dice. Por lo tanto, este dragón aparecía ya anticipadamente también en Daniel. Y este dragón es el enemigo, aparece aquí caracterizado como el enemigo mortal de la mujer. ¿Y por qué? Pues porque él odia a la nación de Israel. ¿Por qué odia a la nación de Israel? Porque dice que de ahí ha de venir el Mesías y que además han de reinar juntamente con él. Así que odia a la mujer y odia, por supuesto, al descendiente de la mujer, al Mesías que nacía de ella. De ahí todos sus intentos por acabar con ella. Ahora, hablemos un poco de la personalidad de Satanás. Aquí es descrito de verdad como una bestia terrible, como un dragón espantoso. Y evidentemente la finalidad del autor es presentarlo en contraste con otro personaje que ya ha aparecido antes, que es central, la figura clave en el relato de Apocalipsis, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no es llamado así, sino que una y otra vez en Apocalipsis aparece descrito como un cordero, el cordero que fue inmolado. Y ahora podemos notar, cuando ponemos a los dos personajes uno al lado del otro, que no se parecen absolutamente en nada, que son la antítesis el uno del otro. Un cordero, un dragón. Y la finalidad de aquí es evidente. Quieren señalarnos, mostrarnos a todas luces que no hay ningún parecido posible entre ambos personajes. Ahora, en cuanto a Satanás, pues hay que decir que él no siempre fue un dragón espantoso, una serpiente que se arrastraba por el polvo, por la tierra. Hubo un tiempo en que el Antiguo Testamento lo describió, no es que fuera en ese tiempo que era así, sino que el Antiguo Testamento lo describe en un futuro, en un pasado que no sabemos cuándo fue, indeterminado, pues se le describe como lucero, hijo de la mañana. Aparece en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Querubín grande y protector, en Ezequiel también 28, 14. Ahora, después de su caída, de su rebelión contra Dios, toda esa belleza suprema, especial que tenía, fue desfigurada hasta el extremo de lo grotesco. Y aquí pues aparece como un dragón espantoso. Pero no lo olvidemos, sigue manteniendo, sigue conservando mucho de aquel poder. Ahora lo que aquí ocurre en Apocalipsis es que es descubierto, es desenmascarado. ¿Por qué? Porque aparece como lo que él es realmente. Es un dragón grotesco, una bestia cruel, malvada. Aparece así aquí. Llegará el momento que no podrá seguir disfrazándose, como dice Pablo cuando escribe en 2 Corintios, como ángel de luz. Ya ha perdido esa apariencia, ya ha perdido esa naturaleza, ya no es lo que fue cuando Dios lo creó. Después de su rebelión ha dejado de ser ese ser glorioso, pero se sigue disfrazando, porque ya no lo es, se sigue disfrazando como ángel de luz.
Ahora, aquí hay una cuestión muy trágica realmente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el libro de Apocalipsis nos anuncia que llegará un momento en que será desenmascarado. ¿Qué hará la gente? ¿Qué hará el mundo cuando vean a Satanás tal como él es? Como esta bestia grotesca y cruel. Pues nos dice el libro de Apocalipsis que incomprensiblemente le rendirán culto. Asombroso. Notemos también que es un dragón escarlata, es decir, rojo fuego, el color de la sangre. Y es que en realidad es un ser sediento de sangre. Y en este sentido guarda también similitud con otro personaje que aparecerá más tarde. La mujer, la gran ramera, que también va vestida de escarlata. Porque ambos, tanto el dragón como esta mujer, este sistema religioso, esa mujer aparece como ebria de la sangre de los santos y vestida también como vestida de escarlata. Hay estos detalles, en ambos casos, lo que intentan es establecer un paralelismo, una conexión entre ambos personajes. También nos dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo que sugiere. El hecho de las cabezas pues sugiere inteligencia, el hecho de los cuernos es un símbolo muy claro en el Antiguo Testamento que siempre se relaciona con poder. Una bestia terrible, 10 cabezas, pues como hemos visto también en la bestia de Daniel. Ahora lo que vemos en el pasaje también es que esta bestia, este dragón no viene solo, dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, ¿cómo debemos de interpretar estas estrellas? ¿Quiénes son? ¿Son astros físicos? Bueno, lo más probable es que aquí las referencias sean ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque un poco más adelante, en el versículo 7, vemos a Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Por lo tanto, lo más probable es que estas estrellas que él arrastraba sean estos ángeles que luego le acompañan, este gran ejército que le acompañan en su lucha contra Miguel y sus ángeles. Estos ángeles que cayeron probablemente con Satanás cuando él se rebeló, la tercera parte, dice que estaban asociados con este dragón. No sabemos si esto abarca a todos los ángeles caídos o son solamente una parte. Sacar de aquí que se trata de la totalidad de los ángeles, pues pienso que no es exacto, la tercera parte de las estrellas del cielo. Pues no necesariamente tienen que ser que se reveló la tercera parte de los ángeles, sino que eran los que en este momento arrastraba. No sabemos, y como no sabemos, mejor no meternos en más temas sobre esto, porque todo lo que digamos será por demás. Y aquí lo que se manifiesta es que el dragón tiene lo que nosotros llamaríamos hoy poder de convocatoria. Es capaz de arrastrar todas estas multitudes de ángeles. Luego es verdad que aparecerá más adelante, unos versículos después, que el mismo Señor los expulsa del cielo. Aquí el énfasis en el momento que estamos estudiando tiene que ver con esta capacidad de arrastrar, de llevar detrás de sí. Luego veremos que el hecho de que Dios los expulse tiene que ver con un juicio, con un castigo de parte de Dios que implica degradación, evidentemente. Ahora, este mundo, la verdad es que ha sido escenario de esta batalla entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Los hombres, desde el huerto del Edén, tomaron parte a favor de Satanás, uniéndose a su rebelión, y esta tierra ha sido escenario de esta lucha espiritual, donde no solamente interviene los hombres, sino también fuerzas espirituales que para nosotros no son visibles. Ahora, lo que este pasaje nos está dando a entender es que esta actividad demoníaca, satánica, se incrementará notablemente en este mundo cuando llegue este momento. Ahora, ¿cuál es el propósito, el objetivo del dragón? Pues aquí lo dice también bien claramente: acabar con el hijo de la mujer. No pudo acabar con la mujer, con Israel. Israel sigue estando presente, a pesar de que al diablo le molesta, no ha podido acabar con él. Ahora centra todos sus esfuerzos contra
la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es el Mesías de Dios al que quiere acabar con él. ¿Por qué? Bueno, pues porque él es el que legítimamente se ha de sentar en el trono que él está intentando ocupar como un usurpador. Y el Mesías viene a recuperar el dominio mundial que le corresponde. Recordemos el pacto que Dios hizo con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, ya nos dijo Pablo, que era Cristo. En él habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Y el pacto que Dios hizo con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Dios va a establecer a su rey en este mundo, pero Satanás es un usurpador. Y entonces de ahí surge esos esfuerzos ímprobos por acabar en primer lugar con la nación de Israel, con la mujer, luego con el Hijo, con el Mesías. Y esto ha sido, podríamos ver nuevamente patrones, hoy estoy incidiendo mucho en este asunto, ¿verdad? Pero es quizás para que se den cuenta, ¿no? Patrones de esto, de cómo no es nuevo que Satanás ha intentado acabar con la nación judía. ¿Recuerdan el malvado plan de Amán convenciendo al rey de Medo-Persia, Asuero, para aniquilar a todos los judíos en todas las provincias de su reino? Y el plan estaba ya firmado y sellado. Solamente por la intervención de Dios, algo milagroso, ese pueblo se salvó. Pero el plan, un genocidio que habría acabado la nación. Y ocurrió lo mismo también en la época de Faraón, antes lo he mencionado, en Egipto, cuando intentó matar a todos los hijos varones y usaba a las parteras para eso. Lo hemos visto también en la primera venida de Cristo, cuando Herodes se vuelve como una bestia intentando matar, en ese caso, al Mesías, al hijo de la mujer. Satanás ha intentado por todos los medios acabar con la nación, acabar con el Mesías, pero no lo ha conseguido. Esta guerra que comienza en Génesis, cuando Dios le dice a la mujer: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en la cabeza. Es decir, la herida mortal del Mesías sobre la serpiente en la cabeza, bien que la serpiente morderá por detrás en el calcañar. Ahora, el hijo de la mujer, el hijo varón de la mujer, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Finalmente, el niño, este hijo varón, nace a pesar de todos los esfuerzos implacables de Satanás por acabar con él. Y así comienza el Evangelio de Mateo en esa genealogía: Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, cumpliendo todas las promesas que Dios había hecho en la antigüedad, en las Escrituras. Ahora este niño, este niño varón, tenemos que pensar en quién era. El profeta Isaías había anunciado también su nacimiento. Dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido. Fíjense en el lenguaje que utiliza para describirlo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Evidentemente este niño no sería un niño normal, un niño corriente, porque la forma en la que es descrito no tiene nada que ver con ningún ser humano normal. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Evidentemente estos atributos, pues lo que estaban describiendo era su naturaleza divina, por supuesto, además de su naturaleza humana. Ahora, nuevamente volvemos a preguntarnos, ¿esto se refiere a su primera venida o a su segunda venida? Volvemos a lo mismo. Este pasaje está, creo que intencionadamente, hablando de las dos cosas al mismo tiempo, y ya digo, es difícil establecer una señal, aquí es antes y aquí es después, porque creo que es imposible, o al menos a mí me lo resulta. ¿Primera venida o segunda venida? Bueno, pues creo que en la primera venida no se cumplió, como he dicho ya antes, plenamente esto que aquí dice: Él regirá con vara de hierro a las naciones.
Más bien lo que vemos es que el Señor Jesucristo en su primera venida vino a morir por los pecadores. En su segunda venida es cuando Él va a venir a reinar sobre ellos. Y ese será un momento victorioso cuando Él aparezca en las nubes del cielo rodeado de sus santos ángeles y de sus santos para vencer al dragón y acabar con él. Eso tendremos que esperar hasta el capítulo 19, todavía habrá que esperar. Capítulo 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda. Está hablando del Mesías, del Señor en su segunda venida. Sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí es donde se cumple plenamente esto. Por lo tanto, sí que guarda conexión con la primera venida, evidentemente, pero aún mucho más con la segunda venida. Y así lo entendieron los apóstoles cuando interpretaban el salmo de referencia, el Salmo 2, al que están haciendo alusión aquí. En la primera venida, pues dice el Salmo 2 al principio que los príncipes consultarán unidos con los reyes de la tierra y dirán, quitemos de nosotros sus ligaduras, fuera con él. Y eso dicen los apóstoles cuando oran en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 24 al 28, dicen que eso ocurrió en su primera venida, cuando Herodes y Pilato se unieron al Sanedrín, al Consejo de Gobierno judío, para crucificar al Señor. La primera parte del Salmo 2 se cumple en la primera venida de Cristo, pero la segunda parte del Salmo 2, ellos mismos dicen que se cumplirá en la segunda venida. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y él gobernará a las naciones con vara de hierro. Lo que sugiere, por un lado, firmeza en su gobierno y por otro lado, sugiere también que no todas las naciones van a estar de acuerdo en que él venga a establecer su reino en este mundo. Y habrá naciones que no querrán hacer su voluntad, pero él gobernará con vara de hierro y tendrán que hacer su voluntad. Y así que, a pesar de todas las circunstancias, Cristo vino a este mundo la primera vez y volverá la segunda vez. Ahora, pensemos qué ocurrió al final de su primera venida. Bueno, pues lo que ellos hicieron fue matarle, pero Dios le vindicó. ¿Cómo le vindicó? Por medio de la resurrección. Y lo elevó, lo ascendió a la diestra de la majestad en las alturas y lo sentó en el trono de la majestad, el lugar que legítimamente le corresponde. El trono de la majestad en los cielos. Falta que ese trono se establezca aquí también en la tierra. Eso es lo que falta. Y eso es lo que va a ocurrir. Así que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice aquí Apocalipsis. Y eso tiene que ver necesariamente con esa referencia que acabo de hacer a la ascensión y entronización de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de la majestad en las alturas. Esa fue la respuesta del Padre a las obras malvadas de los hombres. Ahora, no pensemos que el Hijo fue arrebatado al cielo para huir de Satanás. No es esta la idea, por supuesto que no. Él fue arrebatado al cielo para ocupar el trono al que legítimamente tiene todo, absolutamente todo el derecho. Y lo que quedó claro, por lo tanto, es que Satanás no tenía ninguna capacidad para estorbar los propósitos, los planes eternos de Dios. Cristo vino a este mundo, murió por los pecadores y está sentado en el trono. Satanás no ha podido hacer nada, ni contra la nación de Israel, ni contra su Hijo, nada ha podido para impedir los planes de Dios. ¿Qué queda? Pues queda que Él vuelva. ¿Va a volver? Claro que va a volver. Si Satanás no pudo impedir todo lo anterior, por supuesto tampoco va a poder impedir lo que viene a continuación. Dios es el Dios Todopoderoso, el soberano, y Él tiene la última palabra. Bueno, debemos dejar nuestro estudio aquí. Tenemos todavía mucho que ver con esta mujer y su huida al desierto y otros detalles más interesantes, pero por el momento lo dejamos aquí, afianzados en la seguridad, en la esperanza que tenemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, viendo que los tiempos se acercan, que el tiempo se acerca, viendo las señales a nuestro alrededor. No nos descuidemos, estudiemos bien estos pasajes. A veces es verdad, son un poco difíciles, densos, pero hagamos el esfuerzo por entenderlos y vayamos adelante en nuestra esperanza, consolidando bien nuestra fe. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias.